Atención. Alarmas rojas en la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y hará temblar los cimientos de Alpine. Tu canal de confianza te trae la verdad más impactante, directamente desde el corazón de la escudería francesa, con datos verificados y ese toque explosivo que te mantiene al borde del asiento. Prepárense para una revelación que cambiará todo lo que creías saber sobre el futuro de la F1. Briatore lo confirmó. Colapinto es el nuevo pilar de Alpine. ¿Gasly sentenciado? La carrera había terminado hacía poco, el rugido de los motores aún resonaba en el aire, pero en Alpine ya no se hablaba del resultado en pista, de los puntos sumados o perdidos. El verdadero protagonista del día no había sido una vuelta rápida estratosférica ni una maniobra espectacular que pasaría a la historia de los highlights. Había sido la consistencia inquebrantable, la madurez asombrosa y el temple de acero de Franco Colapinto. Y la confirmación definitiva, la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta pero todos murmuraban por lo bajo, llegó poco después, cuando Flavio Briatore, el padrino de la F1 y ahora asesor ejecutivo clave de Alpine, rompió el silencio con una frase que resonó como una sentencia. Este chico no es el futuro, es el presente y no vamos a dejarlo ir. Las palabras de Briatore resonaron fuerte, como un eco imparable, en cada rincón del paddock. No era común que el astuto italiano se pronunciara con tanta firmeza y contundencia sobre un piloto joven, casi un novato en la élite, pero esta vez su tono no dejaba lugar a dudas. El respaldo era absoluto, total, incondicional. Y lo más llamativo no fue el elogio en sí, que ya era gigantesco, sino la manera en la que lo comunicó, sin rodeos, sin filtros, con la frontalidad que lo caracteriza, y frente a todos, periodistas ávidos de una primicia, técnicos con años de experiencia en el lomo y directivos que observaban cada gesto con lupa. Era más que una simple declaración, era una validación oficial, una firma tácita, una garantía no escrita de que Colapinto se había ganado su lugar en la élite, un espacio que nadie podría arrebatarle ya. Los rumores no tardaron en explotar, más rápido que un coche de F1 saliendo de boxes. Algunos decían que Alpine ya estaba moviendo contratos multimillonarios para redefinir su alineación de pilotos para la próxima temporada, pensando en un futuro cercano e inminente. Otros, con acceso a información privilegiada, murmuraban que Briatore había convencido a la directiva de la escudería de dejar de ver a Franco como un simple piloto reserva o un parche temporal, y de considerarlo una pieza central en la estructura a largo plazo. Pero la verdad, la que realmente importa y la que te contamos acá, era más sencilla y poderosa. Colapinto no necesitaba que lo nombraran titular para comportarse como uno. Lo había hecho todo desde el silencio, con un trabajo meticuloso, obsesivo por la perfección, y un enfoque que desarmaba incluso al más escéptico de los críticos. Es frío cuando hay que serlo, tiene la cabeza de un veterano. No se distrae, no exige más de lo que puede dar, pero tampoco duda en ningún momento. Y eso, en este deporte despiadado, vale oro, comentó un ingeniero en la zona técnica, mientras revisaba los reportes de carrera de Franco con una admiración palpable. Esa frase no fue aislada. Otros técnicos comenzaron a compartir sus propias observaciones, un coro de reconocimiento. Algunos destacaban su lectura de carrera, casi telepática. Otros, su sensibilidad con los neumáticos, que le permitía extraer hasta la última gota de rendimiento. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo: Franco no necesitaba más tiempo, ya estaba listo, era un hecho. Si esto te deja con la boca abierta, suscríbete, deja tu like y contanos en los comentarios. ¿Crees que Gasly ya está sentenciado? El efecto Colapinto. Revolución silenciosa y reordean las prioridades de Alpine. En la sala de prensa, con los flashes estallando y la tensión en el aire, Briatore no esquivó la pregunta inevitable, esa que todos los periodistas querían hacer. ¿Qué significa este respaldo público para el futuro de Colapinto dentro de Alpine? Su respuesta fue tan directa como su estilo, sin rodeos, sin eufemismos. Significa que estamos construyendo alrededor de él. No es un reemplazo, es un pilar. ¡Boom! Con esa frase, no solo confirmó su apoyo incondicional y su visión de futuro, sino que reordenó silenciosamente, con la sutileza de un maestro, las prioridades de todo el equipo. Desde ese momento, cualquier análisis, cualquier plan, cualquier estrategia que no considerara a Franco como figura central, como el eje sobre el que giraría el proyecto, estaba desactualizado, era obsoleto. El juego había cambiado. Colapinto, por su parte, reaccionó con la calma habitual, casi monacal, que lo caracteriza. En lugar de celebrar, de dejarse llevar por la euforia o de buscar cámaras, pidió revisar los sectores donde sintió menos grip, donde el coche no le respondía como él quería. Consultó por el estado del fondo plano y compartió feedback técnico detallado, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si las palabras de Briatore fueran solo un comentario más. Cuando uno de los reporteros, buscando una reacción más emotiva, le mencionó las palabras del legendario italiano,
Franco sonrió levemente, con una humildad que desarmaba, y respondió: agradezco el respaldo, por supuesto, pero yo no corro por declaraciones, corro para sostenerlas con resultados, con trabajo en la pista. Esa frase, lanzada sin teatralidad, con una autenticidad asombrosa, terminó de consolidar su perfil. El de un piloto que no necesita prometer nada porque su trabajo, su consistencia y su ética ya hablan por él, con una elocuencia que supera cualquier discurso. En el interior más íntimo del box, algunos comenzaron a percibir un cambio de dinámica, sutil pero significativo. Lo que antes era diferencia hacia un joven con proyección, con un futuro incierto, ahora era un respeto absoluto, una admiración incondicional hacia un piloto en plena forma, que entregaba resultados tangibles. Técnicos que hasta hace poco no trabajaban directamente con él, que tenían otros focos de atención, comenzaron a ofrecer su colaboración de forma espontánea, casi deseosa. Miembros del equipo de estrategia, esos cerebros detrás de cada decisión en pista, le incluían cada vez más en conversaciones clave, buscando su perspectiva, su feedback, su visión. El silencio alrededor de Franco se había roto. Ahora, todos querían escuchar lo que tenía para decir, su opinión se había vuelto invaluable. Incluso desde otras escuderías, los competidores más feroces, comenzaron a llegar señales, comentarios sueltos, preguntas al pasar, pequeños gestos que solo se producen cuando el nombre de un piloto empieza a resonar con fuerza más allá de los límites de su propio garaje, cuando se convierte en una amenaza real. La firma tácita de un imperio y la resistencia oculta al cambio. Pero Alpine, bajo la atenta mirada de Briatore, ya había tomado una decisión interna, una resolución inamovible. No lo soltamos. No ahora, no después de lo que ha demostrado. Es nuestro. Y cuando la jornada terminó y el paddock comenzó a apagarse, sumergiéndose en la penumbra, uno de los analistas más importantes dejó un informe sobre el escritorio de Milon Chesovi, el jefe de rendimiento de la escudería. Era una revisión comparativa de rendimiento psicológico bajo presión. Solo contenía 2 nombres y uno de ellos, el de Franco, estaba subrayado con un trazo grueso, enfático. Al lado, una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Briatore: confirmar plan a mediano plazo con él. Lo merece. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Ese plan, el que podría asegurar el futuro de Franco en la F1, aún no fue comunicado públicamente, manteniéndose en un círculo de hermetismo absoluto, como un secreto de Estado. Las palabras de Briatore no solo generaron un nuevo ambiente en Alpine, un clima de efervescencia y expectativa, sino que redibujaron, de forma silenciosa pero contundente, los límites internos de la organización. Desde que el italiano aseguró que Colapinto no era el futuro, sino el presente, los pasillos del equipo ya no sonaban igual. Técnicos, ingenieros y estrategas empezaban a actuar con una lógica diferente, reevaluando cada decisión. Ahora todo debía pensarse también con Franco en el centro de la ecuación, no como plan alternativo, no como sustituto ocasional, sino como el eje real de un proyecto que hasta hace semanas lo miraba de reojo, con cierto escepticismo. En la fábrica, los movimientos eran sutiles pero reveladores, casi como una danza coreografiada. El coche número 2, ese que históricamente servía como estructura de desarrollo o banco de pruebas para nuevas piezas, ya no era tratado como tal. Los datos de Franco eran monitoreados con la misma rigurosidad que el coche principal e incluso en ciertos aspectos con más detalle, porque su estilo de conducción, su capacidad para sentir el coche, estaba ayudando a descubrir nuevas líneas de ajuste, a optimizar al máximo el rendimiento del monoplaza. Era un piloto que aportaba más de lo que pedía, que no solo ejecutaba órdenes, sino que brindaba insights valiosos, y eso en Fórmula 1, donde cada dato es oro, no se deja pasar por alto bajo ningún concepto. Dentro del equipo, los técnicos que solían centrarse exclusivamente en Gasly o en las simulaciones más avanzadas ahora se repartían con mayor equilibrio, casi en partes iguales, el tiempo y los recursos. Algunos incluso solicitaban, con una iniciativa que sorprendía a sus superiores, ser reasignados a las tareas relacionadas con Colapinto, atraídos por la claridad de sus datos y su enfoque. Nadie lo decía en voz alta, claro está, para no generar más controversia, pero el mensaje estaba claro. El auto del argentino ya no era el de aprendizaje, era el de validación, el que confirmaba la dirección del desarrollo. El pulso en el paddock, resistencias, advertencias y el futuro inevitable. Franco, como era de esperarse de su Tempel, no modificó un ápice su conducta. Continuó trabajando con perfil bajo, entregando reportes de calidad que asombraban por su precisión y cuidando cada palabra a las entrevistas, como si midiera cada sílaba. En una charla con medios sudamericanos, fue consultado sobre cómo tomaba el respaldo público de Flavio, esa declaración que lo puso en el centro de la escena. Su respuesta fue igual de medida que siempre, con una madurez que sorprendía para su edad. Flavio tiene su forma de decir las cosas, muy particular. Yo, la mía. Lo que importa es que confíen en el trabajo que hacemos juntos.
Yo voy a seguir haciéndolo, sin importar el ruido de afuera. Esa frase, sin quererlo, reforzó aún más su perfil, el de un piloto sólido, con los pies en la tierra, que no necesita titulares rimbombantes para dejar su huella en la F1. Sin embargo, no todos dentro del equipo recibieron bien este nuevo enfoque, esta revolución silenciosa de Colapinto. Algunas voces internas, acostumbradas a las viejas jerarquías y a un orden establecido, empezaron a manifestar su incomodidad, su resistencia al cambio. Está bien que rinda, el chico tiene talento, pero tampoco exageremos con el protagonismo, soltó un integrante del staff técnico más cercano al entorno de Gasly, con un tono de fastidio apenas disimulado. Esa frase, aunque informal y dicha casi al pasar, fue la primera evidencia de una resistencia sorda, una corriente subterránea que comenzaba a formarse frente al ascenso natural e imparable de Colapinto, un intento de frenar lo que parecía inevitable. Briatore, siempre un paso adelante, lo notó al instante, su radar de conflictos internos es infalible. Y como siempre, no tardó en marcar territorio de forma contundente. En una reunión de planificación técnica, interrumpió una discusión menor con una frialdad que heló la sangre de los presentes para decir, con una voz potente que no admitía réplicas: acá nadie es intocable, solo los que rinden se quedan. El que no entienda eso, que se lo piense 2 veces. Nadie respondió, el silencio se apoderó de la sala, pero la advertencia fue clara, lapidaria. No era solo un respaldo incondicional a Franco, era una advertencia velada, un ultimátum a quienes pensaban en desafiar el nuevo orden, a quienes se aferraban al pasado. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Podrá Gasly, tras este terremoto interno, revertir la situación y silenciar los rumores con una performance épica en Barcelona? ¿O Franco Colapinto, con su trabajo silencioso y su Tempel de acero, se consolidará como el nuevo pilar de Alpine, relegando a su compañero a un segundo plano, o peor aún, a una salida inesperada? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla sin cuartel que definirá el futuro de la Fórmula 1? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con amigos que necesitan saber la verdad y la intriga que rodea a Alpine. Te esperamos para el próximo informe exclusivo que promete más sorpresas y revelaciones que te dejarán sin aliento. Atención. Alarmas rojas en la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y hará temblar los cimientos de Alpine. Tu canal de confianza te trae la verdad más impactante, directamente desde el corazón de la escudería francesa, con datos verificados y ese toque explosivo que te mantiene al borde del asiento. Prepárense para una revelación que cambiará todo lo que creías saber sobre el futuro de la F1. Briatore lo confirmó. Colapinto es el nuevo pilar de Alpine. ¿Gasly sentenciado? La carrera había terminado hacía poco, el rugido de los motores aún resonaba en el aire, pero en Alpine ya no se hablaba del resultado en pista, de los puntos sumados o perdidos. El verdadero protagonista del día no había sido una vuelta rápida estratosférica ni una maniobra espectacular que pasaría a la historia de los highlights. Había sido la consistencia inquebrantable, la madurez asombrosa y el Tempel de acero de Franco Colapinto. Y la confirmación definitiva, la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta pero todos murmuraban por lo bajo, llegó poco después, cuando Flavio Briatore, el padrino de la F1 y ahora asesor ejecutivo clave de Alpine, rompió el silencio con una frase que resonó como una sentencia. Este chico no es el futuro, es el presente y no vamos a dejarlo ir. Las palabras de Briatore resonaron fuerte, como un eco imparable, en cada rincón del paddock. No era común que el astuto italiano se pronunciara con tanta firmeza y contundencia sobre un piloto joven, casi un novato en la élite, pero esta vez su tono no dejaba lugar a dudas. El respaldo era absoluto, total, incondicional. Y lo más llamativo no fue el elogio en sí, que ya era gigantesco, sino la manera en la que lo comunicó, sin rodeos, sin filtros, con la frontalidad que lo caracteriza, y frente a todos, periodistas ávidos de una primicia, técnicos con años de experiencia en el lomo y directivos que observaban cada gesto con lupa. Era más que una simple declaración, era una validación oficial, una firma tácita, una garantía no escrita de que Colapinto se había ganado su lugar en la élite, un espacio que nadie podría arrebatarle ya. Los rumores no tardaron en explotar, más rápido que un coche de F1 saliendo de boxes. Algunos decían que Alpine ya estaba moviendo contratos multimillonarios para redefinir su alineación de pilotos para la próxima temporada, pensando en un futuro cercano e inminente. Otros, con acceso a información privilegiada, murmuraban que Briatore había convencido a la directiva de la escudería de dejar de ver a Franco como un simple piloto reserva o un parche temporal, y de considerarlo una pieza central en la estructura a largo plazo. Pero la verdad, la que realmente importa y la que te contamos acá, era más sencilla y poderosa. Colapinto no necesitaba que lo nombraran titular para comportarse como uno. Lo había hecho todo desde el silencio, con un trabajo meticuloso, obsesivo por la perfección,
y un enfoque que desarmaba incluso al más escéptico de los críticos. Es frío cuando hay que serlo, tiene la cabeza de un veterano. No se distrae, no exige, pero tampoco duda. Y eso en este deporte despiadado, vale oro, comentó un ingeniero en la zona técnica, mientras revisaba los reportes de carrera de Franco con una admiración palpable. Esa frase no fue aislada. Otros técnicos comenzaron a compartir sus propias observaciones, un coro de reconocimiento. Algunos destacaban su lectura de carrera, casi telepática. Otros, su sensibilidad con los neumáticos, que le permitía extraer hasta la última gota de rendimiento. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo: Franco no necesitaba más tiempo, ya estaba listo, era un hecho. Si esto te deja con la boca abierta, suscríbete, deja tu like y contanos en los comentarios. ¿Crees que Gasly ya está sentenciado? El efecto Colapinto. Revolución silenciosa y reordenan las prioridades de Alpine. En la sala de prensa, con los flashes estallando y la tensión en el aire, Briatore no esquivó la pregunta inevitable, esa que todos los periodistas querían hacer. ¿Qué significa este respaldo público para el futuro de Colapinto dentro de Alpine? Su respuesta fue tan directa como su estilo, sin rodeos, sin eufemismos. Significa que estamos construyendo alrededor de él. No es un reemplazo, es un pilar. ¡Boom! Con esa frase, no solo confirmó su apoyo incondicional y su visión de futuro, sino que reordenó silenciosamente, con la sutileza de un maestro, las prioridades de todo el equipo. Desde ese momento, cualquier análisis, cualquier plan, cualquier estrategia que no considerara a Franco como figura central, como el eje sobre el que giraría el proyecto, estaba desactualizado, era obsoleto. El juego había cambiado. Colapinto, por su parte, reaccionó con la calma habitual, casi monacal, que lo caracteriza. En lugar de celebrar, de dejarse llevar por la euforia o de buscar cámaras, pidió revisar los sectores donde sintió menos grip, donde el coche no le respondía como él quería. Consultó por el estado del fondo plano y compartió feedback técnico detallado, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si las palabras de Briatore fueran solo un comentario más. Cuando uno de los reporteros, buscando una reacción más emotiva, le mencionó las palabras del legendario italiano, Franco sonrió levemente, con una humildad que desarmaba, y respondió: agradezco el respaldo, por supuesto, pero yo no corro por declaraciones, corro para sostenerlas con resultados, con trabajo en la pista. Esa frase, lanzada sin teatralidad, con una autenticidad asombrosa, terminó de consolidar su perfil. El de un piloto que no necesita prometer nada porque su trabajo, su consistencia y su ética ya hablan por él, con una elocuencia que supera cualquier discurso. En el interior más íntimo del box, algunos comenzaron a percibir un cambio de dinámica, sutil pero significativo. Lo que antes era diferencia hacia un joven con proyección, con un futuro incierto, ahora era un respeto absoluto, una admiración incondicional hacia un piloto en plena forma, que entregaba resultados tangibles. Técnicos que hasta hace poco no trabajaban directamente con él, que tenían otros focos de atención, comenzaron a ofrecer su colaboración de forma espontánea, casi deseosa. Miembros del equipo de estrategia, esos cerebros detrás de cada decisión en pista, le incluían cada vez más en conversaciones clave, buscando su perspectiva, su feedback, su visión. El silencio alrededor de Franco se había roto. Ahora, todos querían escuchar lo que tenía para decir, su opinión se había vuelto invaluable. Incluso desde otras escuderías, los competidores más feroces, comenzaron a llegar señales, comentarios sueltos, preguntas al pasar, pequeños gestos que solo se producen cuando el nombre de un piloto empieza a resonar con fuerza más allá de los límites de su propio garaje, cuando se convierte en una amenaza real. La firma tácita de un imperio y la resistencia oculta al cambio. Pero Alpine, bajo la atenta mirada de Briatore, ya había tomado una decisión interna, una resolución inamovible: no lo soltamos. No ahora, no después de lo que ha demostrado. Es nuestro. Y cuando la jornada terminó y el paddock comenzó a apagarse, sumergiéndose en la penumbra, uno de los analistas más importantes dejó un informe sobre el escritorio de Milon Chesovi, el jefe de rendimiento de la escudería. Era una revisión comparativa de rendimiento psicológico bajo presión. Solo contenía 2 nombres y uno de ellos, el de Franco, estaba subrayado con un trazo grueso, enfático. Al lado, una nota escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Briatore: confirmar plan a mediano plazo con él. Lo merece. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. Ese plan, el que podría asegurar el futuro de Franco en la F1, aún no fue comunicado públicamente, manteniéndose en un círculo de hermetismo absoluto, como un secreto de Estado. Las palabras de Briatore no solo generaron un nuevo ambiente en Alpine, un clima de efervescencia y expectativa, sino que redibujaron, de forma silenciosa pero contundente, los límites internos de la organización. Desde que el italiano aseguró que Colapinto no era el futuro, sino el presente,
los pasillos del equipo ya no sonaban igual. Técnicos, ingenieros y estrategas empezaban a actuar con una lógica diferente, reevaluando cada decisión. Ahora todo debía pensarse también con Franco en el centro de la ecuación, no como plan alternativo, no como sustituto ocasional, sino como el eje real de un proyecto que hasta hace semanas lo miraba de reojo, con cierto escepticismo. En la fábrica, los movimientos eran sutiles pero reveladores, casi como una danza coreografiada. El coche número 2, ese que históricamente servía como estructura de desarrollo o banco de pruebas para nuevas piezas, ya no era tratado como tal. Los datos de Franco eran monitoreados con la misma rigurosidad que el coche principal e incluso en ciertos aspectos con más detalle, porque su estilo de conducción, su capacidad para sentir el coche, estaba ayudando a descubrir nuevas líneas de ajuste, a optimizar al máximo el rendimiento del monoplaza. Era un piloto que aportaba más de lo que pedía, que no solo ejecutaba órdenes, sino que brindaba insights valiosos, y eso en Fórmula 1, donde cada dato es oro, no se deja pasar por alto bajo ningún concepto. Dentro del equipo, los técnicos que solían centrarse exclusivamente en Gasly o en las simulaciones más avanzadas ahora se repartían con mayor equilibrio, casi en partes iguales, el tiempo y los recursos. Algunos incluso solicitaban, con una iniciativa que sorprendía a sus superiores, ser reasignados a las tareas relacionadas con Colapinto, atraídos por la claridad de sus datos y su enfoque. Nadie lo decía en voz alta, claro está, para no generar más controversia, pero el mensaje estaba claro. El auto del argentino ya no era el de aprendizaje, era el de validación, el que confirmaba la dirección del desarrollo. El pulso en el paddock, resistencias, advertencias y el futuro inevitable. Franco, como era de esperarse de su Tempel, no modificó un ápice su conducta. Continuó trabajando con perfil bajo, entregando reportes de calidad que asombraban por su precisión y cuidando cada palabra a las entrevistas, como si midiera cada sílaba. En una charla con medios sudamericanos, fue consultado sobre cómo tomaba el respaldo público de Flavio, esa declaración que lo puso en el centro de la escena. Su respuesta fue igual de medida que siempre, con una madurez que sorprendía para su edad. Flavio tiene su forma de decir las cosas, muy particular. Yo, la mía. Lo que importa es que confíen en el trabajo que hacemos juntos. Yo voy a seguir haciéndolo, sin importar el ruido de afuera. Esa frase, sin quererlo, reforzó aún más su perfil, el de un piloto sólido, con los pies en la tierra, que no necesita titulares rimbombantes para dejar su huella en la F1. Sin embargo, no todos dentro del equipo recibieron bien este nuevo enfoque, esta revolución silenciosa de Colapinto. Algunas voces internas, acostumbradas a las viejas jerarquías y a un orden establecido, empezaron a manifestar su incomodidad, su resistencia al cambio. Está bien que rinda, el chico tiene talento, pero tampoco exageremos con el protagonismo, soltó un integrante del staff técnico más cercano al entorno de Gasly, con un tono de fastidio apenas disimulado. Esa frase, aunque informal y dicha casi al pasar, fue la primera evidencia de una resistencia sorda, una corriente subterránea que comenzaba a formarse frente al ascenso natural e imparable de Colapinto, un intento de frenar lo que parecía inevitable. Briatore, siempre un paso adelante, lo notó al instante, su radar de conflictos internos es infalible. Y como siempre, no tardó en marcar territorio de forma contundente. En una reunión de planificación técnica, interrumpió una discusión menor con una frialdad que heló la sangre de los presentes para decir, con una voz potente que no admitía réplicas: acá nadie es intocable, solo los que rinden se quedan. El que no entienda eso, que se lo piense dos veces. Nadie respondió, el silencio se apoderó de la sala, pero la advertencia fue clara, lapidaria. No era solo un respaldo incondicional a Franco, era una advertencia velada, un ultimátum a quienes pensaban en desafiar el nuevo orden, a quienes se aferraban al pasado. El paddock, siempre atento a los movimientos internos y a los pequeños gestos, captó el momento al vuelo. Algunos periodistas, con contactos privilegiados, ya hablaban abiertamente de una reestructuración interna masiva en Alpine. Otros iban más allá y proyectaban un 2025 con Colapinto como piloto titular desde la primera fecha, un cambio de guardia generacional. Pero Franco no se sumaba a la conversación, se mantenía al margen del ruido mediático. Cuando lo consultaban por su futuro, respondía con una serenidad calculada, con la mirada fija en el horizonte inmediato. No me interesa lo que digan mañana. Me interesa lo que esté haciendo bien hoy, acá y ahora. Ese autocontrol, esa cabeza fría, esa capacidad de aislarse del ruido, empezaba a fascinar no solo al equipo, sino también a rivales y analistas, que veían en él una fortaleza mental inusual. En un comentario sin cámaras, un alto responsable de otro equipo susurró, con un aire de asombro y resignación: este chico no va a hacer ruido, va a hacer historia. Y muy pronto. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Podrá Gasly, tras este terremoto interno,
¿Revertir la situación y silenciar los rumores con una performance épica en Barcelona? ¿O Franco Colapinto, con su trabajo silencioso y su Tempel de acero, se consolidará como el nuevo pilar de Alpine, relegando a su compañero a un segundo plano, o peor aún, a una salida inesperada? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla sin cuartel que definirá el futuro de la Fórmula 1 y podría marcar un antes y un después en la carrera de ambos pilotos? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con amigos que necesiten saber la verdad y la intriga que rodea a Alpine. Te esperamos para el próximo informe exclusivo que promete más sorpresas y revelaciones que te dejarán sin aliento.